Este capítulo es presentado por Bussur, recorrido.cl y el libro Corte de Cinta. El viaje de hoy transcurre entre Punta Arenas y Puerto Natales en la Patagonia chilena, en pleno fin del mundo. Son unas 3 horas atravesando poco menos de 250 kilómetros. Además, los buses tanto de ida como de vuelta pasan por el aeropuerto de Punta Arenas. Hoy tenemos una linda cita con Rosita, pues los buses de Bussur tienen nombres de mujer en vez de números internos. Algo que me gusta mucho de empresas que tienen diseños muy hermosos relacionados con la Patagonia y las rutas que realizan. Nuestro bus es un elegante Irizar i6S con chasis Scania. En su diseño, Rosita tiene un martín pescador y las míticas Torres del Paine, una de las maravillas naturales del mundo y gran atractivo de la zona. Rosita es uno de los buses más lindos de la Patagonia y también de todo Chile. Este Irizar i6S es uno de los buses de 15 metros que tiene Bussur. Por dentro el bus tiene 54 asientos clásicos de felpa, son más cómodos que los asientos anteriores de Irizar. También tienen cinturón de seguridad de 3 puntas, puertos USB, además de que el bus tiene puerta central para bajar. Yo me fui en el asiento 33. Desde el terminal de Bussur en Punta Arenas no salimos tan llenos, había varios asientos disponibles y eso me permitió poder mostrarles un poco más del bus, además de cambiarme de asiento un par de veces. Irizar siempre ha hecho buses muy elegantes y sobrios. Cuando vi este bus en la Patagonia cruzaba los dedos para que me tocara un bus tan lindo y acá me ven probándolo. Bueno, empezando el viaje salimos del terminal de Bussur. Acá cada empresa tiene su paradero o terminal. El de Bussur es bien céntrico en calle Colón y tiene de todo: wifi, enchufes para cargar celulares, custodia, cafetería, etc. Esa iglesia grande que se ve es el Liceo María Auxiliadora. Y ahora pasaremos por el río de las Minas que determinó la creación de la ciudad. Punta Arenas se creó con gente que vivía en el fuerte Bulnes. Ellos se trasladaron porque en el fuerte era complicado conseguir agua, entre otros recursos necesarios para vivir, y así nació la ciudad que conocemos, con su microsacaz natural y todo lo que le hace ser Punta Arenas. Si alguna vez visitan el fuerte Bulnes, hay un tour guiado donde les pueden contar toda esa historia de la ciudad. Lo mío es muy resumido y queda cortito. Mientras pasamos por la zona franca, que es un lugar donde llegan varios productos de distintas partes del mundo. Les cuento que el tiempo en la Patagonia es muy cambiante, aunque el frío es algo permanente. En un mismo día puedes tener las 4 estaciones del año. Lo cierto es que se veían unas nubes gigantes que iban rumbo a la ciudad. Para mí, que me gusta ver nubes, tormentas y fenómenos meteorológicos, este viaje fue demasiado hermoso. A ese lado tenemos el Estrecho de Magallanes. Qué bonito es poder verlo. Y ahora vamos rumbo al aeropuerto de Punta Arenas. Todos los buses trayecto Punta Arenas-Puerto Natales y viceversa pasan por el aeropuerto. Ustedes pueden comprar sus pasajes en internet con Bussur y suben con el pasaje en el celular, o si son más tradicionales, hay unas impresoras gratis en el aeropuerto y lo imprimen ahí. Como la Patagonia es algo lejano del centro del país, la mayoría de la gente que viene lo hace en avión. En algunos meses llegan muchísimos turistas extranjeros para conocer Torres del Paine, los glaciares, las pingüineras y todos los hermosos atractivos que tiene esta zona del fin del mundo. En el caso de nuestro bus, la mayoría de la gente se subió aquí y el bus se llenó rumbo a Puerto Natales. El trayecto es de Pampa Patagónica. Hay que recordar que la cordillera de los Andes, acá en esta zona, son varias islas y fiordos. La zona de Punta Arenas y Puerto Natales, junto con Tierra de Fuego, son las únicas partes de Chile que están al oriente de la cordillera. Por eso el clima es más seco y la Pampa tiene eso de ser casi un desierto, pero con esa vegetación cortita. Hay mucho viento, hay mucho frío y no crecen muchos árboles. Hay unas pocas zonas en el camino que tienen bosques y árboles. Acá lo lindo fue ver la progresión del atardecer. Los conductores también dicen que se cruzan y se ven también varios guanacos, ovejas a veces, entre otro tipo de animales. Pasando a lo práctico, pueden comprar sus pasajes en recorrido.cl. Si son extranjeros, también acepta tarjetas de crédito y PayPal, y se sorprenderían de la anticipación con que se compran estos pasajes. Por supuesto, también quedan invitados a ver el sitio web administracionytransportes.cl y comprar el libro Corte de Cinta si es que les gusta lo que hago, porque lo van a amar si les gusta lo que hago. Les decía que el viaje fue ideal para mí, que amo ver nubes, y es que teníamos que meternos de lleno en esa nube gigante que vimos antes, por no decirle un frente, porque tenía varios kilómetros de largo. Y adentro de ellas nos llovió un diluvio.
Viajar por la Patagonia fue una experiencia épica, un sueño cumplido. Si alguna vez, cuando niño, me hubieran dicho que escribiría un libro, que haría muchos viajes y que dentro de ellos estaría aquí, yo no sé si lo habría creído. Para la gente de la zona a lo mejor es muy cotidiano, pero realmente la Patagonia es una tierra legendaria, con gente muy amable también, paisajes únicos y irrepetibles, y también es la cuna de un montón de sueños aventureros, de libros de viajes. Mucha gente quiere empaparse de la magia que existe aquí. Ya después, como ven, pasamos la nube e incluso podíamos seguir viendo el atardecer. Fue algo muy mágico, sin duda un buen fin o corolario de lo que fue mi periplo en la Patagonia. A veces uno da las cosas por sentadas, pero ver un atardecer significa que tuviste otro día más de vida. Es un tremendo regalo. Poniéndome en la profunda, digamos, yo valoro mucho el día a día, el poder compartir con mis seres queridos, también conocer lo lindo que es Chile y poder mostrárselos. Tuve la bendición de nacer en un país tan bonito y de poder recorrerlo, poder grabarlo. Creo que cada uno tiene que valorar y aprovechar los días de vida que tenemos. La vida es finita, tiene un final y uno no tiene que quedarse con las ganas de haber hecho cosas o el sentimiento de arrepentirse por no intentarlo. Esto es una opinión muy personal, pero dentro de lo que se puede, siento y trato de vivir pensando en que la vida hay que vivirla y no padecerla, algo que a veces en la modernidad y en la ciudad se nos olvida. Fui uno de los primeros en bajar para mostrarles harto del bus. Es que la Rosita es muy linda, muy elegante, dan ganas de subirse en ella varias veces. El bus tiene un añito de vida, pero se ve impecable, se nota que cuida mucho la flota, también tiene el tercer ojo como paquete de seguridad activa. El terminal de Puerto Natales también es muy bonito, tranquilo, tiene hartas empresas. Hay buses que van a Torres del Paine, entre ellos la misma Busur. Recuerden que pueden suscribirse, comentar y compartir, que pueden seguirme en las distintas redes sociales, apoyarme comprando el libro corte de cinta. Muchos saludos a todos, yo ahora iba rumbo a los peajes y que estén muy bien. Gracias por su sintonía y gracias a Dios por poder hacer las cosas que me gustan. Chau, nos vemos.